Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, y les doy la bienvenida a una nueva entrega de impresiones sobre jazz, que en esta ocasión, como ya pueden ver en la pantalla, no es simplemente un vídeo de mí hablando acerca de jazz, sino que vamos a tener una conversación con un amigo que se encuentra al otro lado del Atlántico. Él es de Sabadell, pero vive en A Coruña, es decir, no demasiado lejos de Vigo, donde yo nací, y se une a nosotros hoy en Impresiones sobre Jazz para hablar de este libro que se titula Jazz and Comic, el mundo del jazz visto por el noveno arte. Ya he hecho una reseña de este muy interesante libro dentro de la serie de Impresiones sobre Jazz, y hoy tenemos a su autor para comentar esta interesantísima para mí relación entre la música de jazz y el noveno arte, que es como se le ha llamado también al cómic. Y en A Coruña está ya preparado y le doy la bienvenida a Impresiones sobre Jazz. Alex Martos. Alex, benvingut y muchas gracias por estar aquí. Pues gracias, gracias, bueno, gracias a ti por darme la oportunidad de hablar en tu canal y ante tus espectadores pues del libro, ¿no? Y espero que podamos tener una conversación pues amena y fructífera. Bueno, a ti te interesa el jazz, eres músico también y además, bueno, te interesa el cómic, y a ambas cosas, a la música y al cómic, le dedicas canales de YouTube. Voy a dejar, por supuesto, en la descripción del vídeo el enlace o los enlaces a estos canales, pero claro, una de las razones por las que estamos aquí es este libro que se titula Jazz y Cómic, del que vamos a hablar. Pero antes de eso, me gustaría saber de dónde viene o de dónde vienen, Alex, tu interés por el jazz y por el cómic. Bueno, son dos intereses que me han acompañado un poco a lo largo de la vida, ¿no? Es decir, bueno, el interés del cómic ya viene de la niñez. Yo, pues bueno, empiezo a leer cómics pues de pequeño, básicamente pues cómics franco-belga, Asterix, Tintín. Luego ya un poco de más mayor pues me interesan los superhéroes, Marvel, DC, etcétera. Entonces pues bueno, eso es un poco el gusto que uno ha ido desarrollando ya desde pequeño, ¿no? Eh, en el caso de la música, pues es, digamos, un poco más mayor, que yo ya decido, pues bueno, lo típico cuando eres jovencillo, que tienes, pues yo sé, 16 18 años, que dices, ostras, pues mira, tienes un amigo que toca la guitarra, otro que toca el piano, y dices, pues bueno, pues yo me gustaría aprender a tocar un instrumento, ¿no? Y siempre me había atraído el saxofón por la cuestión, bueno, por su sonido, su calidez. Yo, al empezar a tocar, no era un melómano del jazz, o sea, el gusto por el jazz se ha ido desarrollando a la par que he ido aprendiendo el instrumento, es decir, el saxo me atraía, pero mis referentes eran pues canciones o temas o grupos comerciales, por así llamarlo, ¿no? Y ya esa medida que vas profundizando en el estudio del instrumento, pues claro, evidentemente yo tenía claro que no quería hacer saxofón clásico, entonces yo quería hacer saxofón moderno, y evidentemente el jazz es una música en el que, pues bueno, el saxofón tiene un papel importante, ¿no? De las músicas modernas, pues quizás es el estilo que un papel más importante juega el saxofón, es decir, hay saxos en el pop, en el rock, pero quizás el peso es más puntual, un solo o determinado fraseo. En cambio, en el jazz tiene pues ese peso específico. Entonces, bueno, mis primeros profesores son los que, pues bueno, me empiezan a decir, pues bueno, deberías escuchar tal o cual saxofonista, me empiezan a dejar cassettes, en aquel entonces eran cassettes, y bueno, y a partir de ahí pues voy desarrollando un gusto por el jazz, sin abandonar el placer de leer un cómic, ¿no? Un buen cómic. Entonces estas cosas se van desarrollando un poco paralelamente. Luego pues también, pues bueno, a nivel autodidacta me pongo a dibujar y también pues empiezo a hacer alguna ilustración.
Es decir, que bueno, llevo esta especie de doble vertiente artística ya desde hace tiempo y bueno, y es verdad que con el saxofón pues me he ido profesionalizando ya pues en estudios de conservatorio y demás. Y bueno, y es un poco el fin de carrera lo que me llevó a condensar estos dos intereses para hacer un poco el manuscrito original del libro, que fue efectivamente pues un trabajo de fin de carrera al que luego he dado un poco de forma de libro y he decidido pues publicar. En cuanto al jazz, yo he dicho en otros vídeos que yo entré en el jazz a través de dos vías distintas. Una fue el concierto de 1938 en el Carnegie Hall de Benny Goodman y su orquesta, ese concierto ya legendario que fue un hito en la historia del jazz, y después también la música de Bill Evans, el pianista, especialmente un disco titulado Waltz for Debbie de los años 60. Todo ello estaba en la discoteca de mi padre, y todavía está en la discoteca de mi padre, y me pregunto a través de qué músicos, de qué discos, de qué puertas accediste tú, Alex, al jazz. Pues a ver, recuerdo que uno de los primeros profes míos que tenía me dejó un cassette de Lester Young y fue uno de los primeros saxofonistas que escuché, Lester Young. No recuerdo ahora mismo el tema en concreto, pero bueno, era todo un cassette de Lester Young, ¿no? Y bueno, te tengo que decir que en un primer momento me costó un poco entrar, porque claro, al ser joven, pues bueno, tienes otros gustos musicales, ¿no? Y tampoco en casa nadie escuchaba jazz, de mi familia, tampoco vengo de tradición musical, es decir, entonces, claro, pues me costó un poquito entrar. Pero bueno, poco a poco, pues bueno, también la década de los 90, finales de los 90, pues el compact disc, digamos, es la época en que entra en auge, ¿no? Entonces, muchas discográficas empiezan a remasterizar discos clásicos, también empiezan a hacer recopilatorios, creo que tengo alguno por aquí, por ejemplo. Mira, este de aquí, Standards on Impulse. Impulse, Ujú, la famosa ujú. casa discográfica que, bueno, también en los 90, pues, bueno, editó, bueno, en Digipack bueno, y un desplegable, una edición bastante bonita. Quizás tengas algunos de estos Sí, de en hecho, tu la mayor discoteca. parte Entonces, claro, de los discos de Impulse de los 60 se reeditaron de esa manera, y a mí me atraía tanto la música como el propio diseño y la presentación del disco en esa- Digipack, sí. sí, con este color naranja, ¿no? Y este lomo tan característico. Entonces, claro, vas en las tiendas de discos. En aquel entonces yo, pues al residir en Sabadell, tenía Barcelona a tiro de piedra, con lo cual, pues bueno, había el famoso Virgin Megastore, que luego lo cerraron. Sí, había uno en Vigo También había también, que estaba en el otro lado de la ciudad, pero mi padre y yo íbamos andando hasta el Virgin Megastore, y ahí compré muchísimos discos de jazz y bueno, y de otros estilos también. Exacto. Sí, sí, exacto. Entonces, claro, tú ibas a estas tiendas mucho antes de que en Barcelona desembarcara el FNAC, que también es un sitio al que yo visitaba asiduamente y compraba pues un mogollón de discos, ¿no? Y claro, y veías discos como este, estándar son Impulse. Claro, y dices, ah, bueno, pues yo qué sé, Coltrane, Duke Ellington, Count Basie, Charles Mingus, o sea, en este concreto es una recopilación variada, ¿no? De diferentes artistas, ¿no? Y bueno, y empezabas a decir, pues bueno, mira, Summertime, pues aquí este disco abre con una versión de Summertime de Art Blakey Quartet, ¿no? Y dices, pues bueno, pues empecé a comprarme discos de estos, ¿no? Para entrar un poco en lo que sería el conocimiento, ¿no? Pues a ver los estándares, ¿no? Aquí todos son estándares, ¿no? Y poco a poco vas descubriendo artistas, ¿no? Dices, ostras, pues yo qué sé, McCoy Tyner, ¿y quién es este? Ostras, pues, y empiezas, ¿sabes? Bueno, es como la madeja de un hilo, ¿no? O sea, el hilo de una madeja, ¿no? Es decir, vas desenrollando el hilo y eso te lleva a conocer más y más intérpretes y al final, pues bueno, claro, evidentemente vas desarrollando tus gustos. Luego también, pues, en los años, yo
creo que recuerdo que uno de los primeros CDs de jazz que yo me compré, que ya me compré yo sin que nadie me lo aconsejara, fue uno de Joshua Redman, que es un saxofonista que en aquel entonces Ujú. era moderno, o sea, era rabiosa, de rabiosa modernidad, ¿no? Y entonces, pues bueno, también me gustó mucho ese primer CD que compré y ya es un artista pues que lo va siguiendo. Luego, pues bueno, ya vinieron remasterizaciones de los catálogos de Blue Note, etcétera, y bueno, ya vas absorbiendo, comprando. Y a partir de ahí pues vas construyendo tu discoteca, ¿no? La verdad, tengo un mogollón de discos, mi mujer siempre me dice, "Oh, más discos, o sea, compact disc básicamente, porque yo soy un poco hijo del compact disc, Sí, es decir, a mí me pasa igual. el vinilo, el vinilo, es decir, sí que es verdad que mi padre tenía pues el tocata, ¿no? Que le llamaban. Es verdad que ahora vuelve a ponerse de moda el vinilo, pero a mí el vinilo pues ya me pilló pues digamos como que era una cosa ya que estaba empezando a pasar de moda porque el CD empezó a pegar fuerte, ¿no? Digamos, en las tiendas de música, etcétera, ¿no? Empezaban a retirarse los vinilos, de hecho, llegaron casi a desaparecer y todo era CD, 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 ¿no? Y bueno, y ahora, por desgracia, pues el CD acabará desapareciendo igualmente, ¿no? Porque cada vez los espacios de las tiendas de discos y grandes superficies van reduciéndose, los espacios de compact disc van reduciéndose, ¿no? Vuelven a resurgir los de vinilo, pero bueno, en fin, ya no es aquello de aquellos años, ¿no? Aunque hay quien dice que está empezando a resurgir el compact disc otra vez, después de estar bajando y de haber subido el vinilo, pues parece que el compact disc también se está recuperando. Yo de todos modos me reconozco bastante en lo que comentas tú, porque aunque yo tengo algunos vinilos, sobre todo aquellos vinilos que no se pueden conseguir en disco compacto, porque hay cosas que no se reeditaron dentro del jazz, pues habiendo tanta discografía, pues hay muchas cosas que no se reeditaron, pero sí es cierto que tengo muchísimos más compact disc que vinilos. Y bueno, mencionabas a Joshua Redman, estaba Joe Lovano también en esa época, o sea, Sí, correcto. saxofonistas de los años 90 que yo creo que hicieron mucho por avivar también en mi caso el interés por el jazz, ya no solamente por el jazz más clásico, sino por otros músicos más contemporáneos que me parecían interesantes. Jazz and Comic, el mundo del jazz visto por el noveno arte, explicabas un poco, Alex, la génesis de este libro en un proyecto fin de carrera. ¿Cómo se te ocurrió conjugar jazz y cómic y cómo se vio esto en el medio académico por parte de tus profesores? ¿Les pareció una buena idea? ¿Tuviste algún problema de alguien que te dijese, pero de esto no se ha hablado? O precisamente porque no se ha hablado nunca, pues es un buen tema para acercarse a él. ¿Cómo se te ocurrió esta idea? Bueno, a ver, yo no quería hacer un trabajo de fin de carrera al uso, ¿no? Es decir, por lo general, pues los trabajos de fines de carrera siempre suelen ser pues la música de tal, pues estudiando pues determinadas partituras o determinados temas de un determinado músico, analizando determinadas pues características de su estilo y luego ofreciendo pues un repertorio en función de ese trabajo más teórico y de estudio, ¿no? Entonces, bueno, yo quería hacer algo distinto. Primero, eso, que quería hacer algo distinto y algo novedoso. Y en segundo lugar, pues bueno, como eran dos intereses que de forma natural, pues, pues estaban en mi vida, pues pensé, oye, pues sería lo más lógico y natural que busque una manera de aunar estos dos intereses, ¿no? Entonces, bueno, estuve dando vueltas a la idea y entonces, a pesar de que consumía discos de jazz y consumía cómics de superhéroes y de otra índole, nunca se me había ocurrido ver cómo el jazz era retratado en un cómic. Es decir, es curioso esto, ¿eh? Nunca tuve la inquietud de decir, oye, pues mira, me voy a comprar un cómic pues que hable de jazz, ¿no? Y entonces fue cuando
ya pues se me despertó este interés, ¿no? Y pensé, bueno, en primer lugar, hay cómics que hablen de jazz, porque igual, pues, no sé, por ejemplo, el rock es quizás una música pues más susceptible de ser retratada en otras artes como el cine o como el mismo cómic, ¿no? Pero el jazz, pues claro, pues no lo tenía tan claro. Y como no lo tenía tan claro, pues tocaba investigar. Y entonces, bueno, yo le propuse esto a mi tutor, el saxofonista gallego Roberto Somoza, fue mi tutor de fin de carrera en el Conservatorio de La Coruña, porque, bueno, yo he pasado un largo periplo para terminar los estudios, porque los empecé en Barcelona, luego azares de la vida me llevaron a Galicia y terminé aquí en La Coruña los estudios, ¿no? Entonces mi tutor fue Roberto Somoza, gran músico, por cierto, no sé si lo conoces, pero gran músico y mejor persona. Y la cuestión es que, bueno, él le pareció estupenda la idea. Me dijo que era algo que no se había hecho, que era algo, pues bueno, que valía la pena investigar. Yo, pues bueno, hicimos un pequeño brainstorming y bueno, él me apoyó y dije, pues vamos a tirar por esta vía a ver si es posible, pues bueno, articular pues todo un trabajo de fin de carrera alrededor de jazz y cómic, ¿no? Porque otra de las cosas que me encontré es que, claro, bibliografía que hable sobre jazz y cómic, pues ciertamente no hay. Es decir, hay cómics que tratan el jazz, como bien digo en el libro, pero bibliografía como tal, lo más parecido, es un libro que he intentado conseguir para la entrevista, pero no he podido. Lo más parecido es un libro que se llama El jazz y sus espejos, no sé si lo conoces, Sí, de Joaquim Romaguera y Ramió, creo un que está en dos, compatriota creo que está catalán. en dos volúmenes. Son dos volúmenes diferentes. Correcto, sí, exacto, pues el primer volumen, el segundo no he tenido acceso a él, porque es un libro ya súper descatalogado, creo que es de principios de 2004, 2002, no recuerdo ahora el año. Y o sea, el primer volumen es una especie de ensayo en donde muestra cómo el jazz es reflejado en otras artes. De ahí el título, El jazz y sus espejos, que es un título realmente ingenioso, la verdad. Y claro, y hay unas pocas páginas, nada, no sé, 5 o 6 páginas, un capitulillo, que habla sobre jazz y cómic. Y eso es todo lo que encontré, o lo que estaba a mi alcance, por supuesto. Ya te digo que desde La Coruña, pues es un poco, bueno, me he buscado mucho por internet y bueno, y también he investigado en las bibliotecas de La Coruña, pero lo más parecido a algo que hablara de jazz y cómic fue ese pequeño capítulo del libro de Rumaguera y Ramió, en donde, bueno, mencionaba pues una serie de cómics, algunos ya los recojo también en el libro, el Bebop de Enrique Fernández Cava, creo que lo recogía ahí, y también lo del el colectivo este que se llama el Cubri, un colectivo de autores bueno, que hacían una serie de historias en revistas como Fimo, etcétera, bueno, estas revistas que en la transición salieron en España, que ofrecían pues un tipo de cómic más para adultos y demás, ¿no? Y hablaba de eso y poca cosa más, poca cosa más. Entonces, bueno, a partir de ese capítulo, pues decidí intentar extender ese pequeño apartado a ver si era capaz bueno, pues de extenderlo bastante, ¿no? Y bueno, la verdad es que, hombre, es un libro corto, es verdad, son 100 páginas, pero bueno, he quedado bastante satisfecho porque bueno, creo que bueno, que he sabido pues un poco compilar todo lo que he podido, he extraído una serie de conclusiones. Es una pincelada para que quizás pues otros autores que les interese el tema o vengan detrás, pues quieran pues un poco profundizar más, ¿no? Ese libro que mencionas, El jazz y sus espejos, curiosamente yo tengo esos dos libros. Están en mi despacho en la universidad por una cuestión de un trabajo académico que yo he realizado, pues los conseguí hace bastante tiempo y la verdad es que son interesantes como punto de partida y es algo que yo creo que ocurre también con tu libro Jazz y Comic. Es un libro muy interesante como punto de partida para realizar después posiblemente otros estudios. Es como una puerta de entrada a algo que no se ha tratado demasiado, como tú has dicho,
Y entonces, además de la falta de bibliografía, porque hay muy poca bibliografía, ¿cuáles fueron las dificultades con las que te encontraste a la hora de realizar la investigación y el proceso de escritura de este libro Jazz and Comic? Bueno, básicamente las dificultades o quizá la dificultad era tratar de acceder al material que, bueno, que yo encontraba por internet. Es decir, evidentemente no he podido leer todos los cómics que compilo en el libro. Ojalá, me hubiera gustado, la verdad, porque algunos parecen muy, muy interesantes. Porque claro, bueno, algunos no se han publicado en español, otros están descatalogados desde hace años, otros no los podía encontrar en La Coruña y, claro, y eso me obligaba pues a tratar de desplazarme. En fin, esa, digamos, es un poco la mayor dificultad, ¿no? Pero bueno, pude coger una muestra, o sea, pude leer, digamos, y recoger una muestra significativa que pienso que me permitió pues un poco, pues bueno, arrojar las conclusiones que arrojo al final del libro, ¿no? Es decir, pues bueno, esas tres maneras, ¿no? Por así decirlo, de cómo el jazz es retratado, ¿no? O sea, una es que asociado al género negro, la otra es las biografías de jazz, y la tercera manera, que quizás es la más interesante, es los libros, los cómics que realmente tienen el jazz como epicentro de su historia, y a partir de ahí desarrolla una historia mucho más interesante y rica en matices, ¿no? Me parece muy interesante también que distribuyas el libro, que el libro se articule a través de cuestiones que tienen que ver con los cómics relativos al jazz que aparecen en diversas geografías, porque quiero hablar un poco más de los temas que has comentado, de las diferentes maneras en las que aparece el jazz en el cómic, pero antes de eso, hay algunas cosas que me parecieron curiosas leyendo tu libro y me gustaría comentarlas, aunque sea brevemente. La primera de ellas es el hecho de que constatas que hay una gran relación entre el jazz y el cómic en lengua francesa. ¿Cómo se puede explicar este interés por el jazz que se demuestra particularmente en el cómic francés y franco-belga en particular? Pues bueno, yo quedé realmente sorprendido un poco porque, bueno, creí que sería Estados Unidos el país que más páginas de cómic dedicaría al jazz, tratándose pues de su música autóctona, ¿no? Sin embargo, empiezas a mirar por países y ves que, ostras, pues Francia y el cómic franco-belga pues tiene una cantidad enorme de títulos. Bueno, Francia tiene una relación muy especial con el jazz, eso también un poco a nivel histórico pues lo explico en el libro, ¿no? Es decir, bueno, de hecho muchos artistas estadounidenses fueron a Francia, muchos artistas de jazz estadounidenses, Miles Davis, bueno, Miles Davis entre otros, claro, pues fueron bueno, porque ahí, digamos, se les abrió un campo, o sea, unas condiciones de trabajo, un respeto por su arte que en Estados Unidos pues no tenían, y algunos quedaron maravillados de la sociedad francesa y de hecho se establecieron ahí, ¿no? Entonces supongo que, bueno, todo eso pues ha influido en que, bueno, pues Francia pues mime mucho a la música jazz y mime mucho el estilo, y por eso le dedica páginas de cómic. De hecho, aquí tengo pues estas traducciones en castellano de esta colección francesa del sello B de Jazz. Estas las traducciones que se publicaron aquí en España bajo la editorial, bueno, Novel Musical, que creo que fueron, pues, se entregaron como coleccionable, ¿no? Si no recuerdo mal, en el país, o algún otro periódico, la verdad es que ahora no recuerdo con exactitud. Entonces, bueno, o sea, aquí de estos solo vimos
pues no sé, quizá una docena de números, no lo recuerdo exactamente, pero es que en Francia se llegaron a sacar 65 volúmenes, 65 volúmenes, se dice pronto. Entonces, ¿qué colección en Estados Unidos? Yo no conozco ninguna, quizás tú, como vives ahí, puedas saber algo más, pero ¿qué colección en Estados Unidos ha sacado 65 volúmenes dedicados a músicos de jazz norteamericanos en su mayoría? Es verdad que la colección francesa también dedica algunos números pues a música autóctona francesa, ¿no? Pero en su mayoría son músicos de jazz norteamericanos, siguiendo un poco pues el patrón este de cómic y CDs, como puedes comprobar, ¿no? Aquí van los CDs. Es verdad que el cómic no es muy extenso, son unas 18 páginas, pero la verdad es que este en concreto de Glenn Miller, pues bueno, la verdad a mí me gusta mucho el dibujo. Es, en su mayoría son biografías sobre el músico en cuestión, pero bueno, son muy interesantes de leer, recrean pues hechos verídicos en la vida de estos músicos, ¿no? Algunos quizá pues sean dramatizados, evidentemente, ¿no? Para hacer un poco el cómic más ameno, ¿no? Pero bueno, de hecho aquí te quería enseñar una página porque hay una última página en que aparece, sé que eres muy fan de Bing Crosby por tus vídeos, pues fíjate aquí que hay una viñeta, no sé si se puede apreciar, Sí, este sí, es Bing ahí, Crosby sí, sí. hablando con Glenn Miller, ¿no? Y en un momento le dice, su amigo el coronel Bing Crosby ha venido a dar una gala de apoyo en Londres. Es Y es, decir, y es parece ser, que yo la verdad no estoy muy versado. no, no, es que Bing Crosby Sí, bueno, que no estoy muy versado en la vida de Bing. durante la Segunda Guerra Mundial tuvo mucha presencia en Europa. Viajó para, como se suele decir, entretener a las tropas. Hizo muchísimo trabajo de ese estilo en apoyo del ejército aliado y en algunos casos incluso jugándose un poco la vida, porque no eran condiciones fáciles para cantar en el frente en esos momentos, pero Gary Giddens, que está publicando una biografía de Bing Crosby, ya publicó el primer volumen, ahora acaba de publicar el segundo. El segundo volumen prácticamente solamente se centra en la época de la Segunda Guerra Mundial, porque hubo tanto que comentar de Bing Crosby en esa época pues ese volumen prácticamente se centra solo en eso. Pues me parece curioso, pero sí es cierto que Bing Crosby, Glenn Miller y muchos otros músicos de jazz tuvieron presencia en esa época en las giras de la USO, pues entreteniendo a las tropas aliadas en Europa en esos momentos. Exacto, y esto pues lo refleja un poco aquí, ¿no? Y estaba viendo esta viñeta y digo, mira, esta se la vas a enseñar a Antón porque le hará gracia, ¿no? Entonces, pues bueno, ya te digo, esto sería lo que sería el biopic, ¿no? La biografía, ¿no? Este otro que tengo aquí de Charlie Parker, este es más construido a base de lo que llamaríamos pin-ups, Ujú. es decir, dibujos a página completa o splash page también, es decir, dibujos a dos páginas con un estilo un poco más pues de esos dibujos, esa animación añeja quizás de los 50 o así. Aquí lo que hace el autor aquí, no hay diálogo, sencillamente coge títulos de temas que interpretaría Parker, por ejemplo aquí Don't Blame Me, y pues aquí reproduce un fragmento, no sé, se ve un fragmento de la letra de Don't Blame Me, ¿no? Del estándar, ¿no? Y bueno, pues compone una ilustración, ¿no? A partir bueno, pues de la letra de este estándar, ¿no? Es decir, bueno, es una colección bastante variada y bueno, y lo cierto es que, bueno, pues es francesa, no norteamericana. Eso es un poco lo que llama la atención, ¿no? De un poco o lo que me llamó la atención, ¿no? Es decir, o sea, Francia reverencia de una manera el jazz en el cómic espectacular, ¿no? Es decir, dedica un sinfín de títulos, ¿no? Eh,
Y bueno, eso fue un poco sorprendente, la verdad, porque yo esperaba, pues bueno, que me iba a encontrar mucha más información norteamericana, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue una de las cosas que me sorprendió. Y yo pienso que, bueno, pues es eso, ¿no? Se debe un poco a esa relación que Francia estableció con esos músicos de jazz estadounidenses que ya desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pues empezaron a viajar a París, etcétera, y muchos de ellos pues instalándose y viviendo ahí y haciendo su música ahí. Sí, en París, en los Países Bajos, en Escandinavia, la verdad es que hubo muchos músicos y sobre todo de raza negra que se establecieron en diferentes países de Europa, precisamente por lo que comentabas, se les reverenciaba, se les trataba mucho mejor que en su propio país y no había ese racismo a ultranza que sí existía en buena parte de los Estados Unidos y que desgraciadamente es algo que no se ha erradicado por completo. La otra cara de la moneda, precisamente, Alex, son los Estados Unidos. Yo no sé cómo explicar el hecho de que en los Estados Unidos haya tan pocos cómics acerca de jazz, teniendo en cuenta que la música de jazz es autóctona de los Estados Unidos y además el cómic es un mercado muy pujante y ya con muchísima tradición en este país. Sí, sí, de hecho, también en el libro explico un poco los orígenes del cómic y si bien es un medio que nace en Europa, pero no es hasta que llega a Estados Unidos que emprende el vuelo, ¿no? Es decir, si algo saben hacer los norteamericanos es sacarle partido a las cosas, ¿no? En este aspecto, ¿no? A hacer las cosas comerciales. Entonces, pues bueno, en el libro menciono un poco, pues, los dos directores de periódico, del New York Journal, etcétera. Entonces, ahí como que se decidieron, en cierto modo, pues sacar pues viñetas de cómic en los periódicos, algo bueno, que fue tremendamente novedoso, ¿no? Y a partir de ahí, pues para llenar el tiempo de ocio de los neoyorquinos, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, establecer una competencia para ver quién sacaba los mejores suplementos de cómic, quién se quedaba con los mejores autores de cómic, y eso propiciaría un poco el nacimiento de la llamada Golden Age del cómic, ¿no? Con todos estos personajes entrañables, ¿no? Pues Popeye, Betty Boop, etcétera, ¿no? Que conforman la Golden Age, ¿no? Y bueno, y un poco, pues, claro, Estados Unidos le da el espaldarazo definitivo al cómic porque lo convierte en un medio de comunicación de masas, pero por contra, pues no se le ocurre o a nadie se le ocurre tratar de fusionar pues ese medio pujante del que es el cómic, principios del siglo XX, pues bueno, con la música autóctona tradicional estadounidense, ¿no? Quizás en el blues sí que pueda haber, la verdad es que en el blues no he investigado mucho, la verdad. Es probable que quizás haya dedicado más páginas a la música de blues. Yo no estoy muy versado en el blues, la verdad. O sea, es verdad que el jazz tiene mucho blues porque explota las primeras formas musicales del blues, pero ya se las lleva a otro terreno, las hace evolucionar armónicamente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo cierto es que, bueno, es probable, no me he puesto a investigar cómics sobre blues, pero quizás sí que los bluesmen sean más retratados en las viñetas que los jazzmen, ¿no? Ujú. Sí, incluso en los Estados Unidos tenemos, y aprovecho para mostrarlo, tú hablas de ello en el libro, los retratos de Robert Crumb, el grande, la leyenda del cómic underground, pero estos no son cómics realmente, son tarjetas y son realmente retratos de músicos de jazz, de blues también y de country. Aquí tenemos a Jack T. Garden, el gran trombonista, y bueno, pues estos realmente no son eh, Earl Hines, por ejemplo, el pianista que está aquí, pero esto en realidad no son cómics, no hay una historia, simplemente son ilustraciones magníficas, pero ni siquiera Robert Crumb, a quien tanto le gustaba el jazz, pues se dedicó a hacer cómics sobre jazz, pero sí estas magníficas ilustraciones que por supuesto yo recomiendo, ya le he dedicado en el canal un vídeo anteriormente. Alex, ¿cuáles son las huellas del jazz en el cómic en lengua española?
en cuanto a España, en cuanto a Hispanoamérica, ¿qué ejemplos nos puedes poner de algunos cómics que sí tienen al jazz o que incluyen al jazz como parte de su contenido? Ujú. Bueno, en España, España y Latinoamérica, pues bueno, sí que hay, bueno, más en Latinoamérica quizás, pero sí que hay cómics bueno, que hablan de jazz, no muchos, porque claro, España es un mercado pues más bien más reducido, y no todas las propuestas pues tienen su cabida en el mercado. Sin embargo, yo en el libro pues comento así bueno, en lengua española dos propuestas distintas entre sí. Una es La nota del jazz de Óscar Martínez Serrano y la otra es Hey Jazz del tándem Jorge González y Horacio Altuna. Bueno, este de aquí, aunque está publicado en España, lo podemos considerar en su concepción quizás latinoamericano, porque ambos autores son latinoamericanos. Y este sí que es una propuesta pues 100% made in Spain, made in Catalonia, para ser más exactos, porque el autor es de Barcelona y además el cómic está en catalán. Entonces, bueno, son los dos ejemplos que pongo un poco. Luego también enseño, ahora los comentaré un poco mejor. Eh, el intento que se hizo en España bueno, este también lo comento en el libro, Montoliu Plays Tete, es un cómic del ilustrador y músico también Albano Kosovar, Gani Jacupi, que bueno, pues es una biografía del gran pianista catalán Tete Montoliu, que bueno, pues se codeó con algunos de los mejores jazzistas estadounidenses, ¿no? Entonces, esto fue un intento de recrear aquí en España la colección francesa de jazz, llevarla quizás un poco pues al terreno autóctono, si lo quieres llamar así, con un formato un poco más agradable de leer, porque el francés, pues al ser alargado, pues quizás un poco incómodo, ¿no? Aquí pues también incluye pues CDs que están, bueno, aquí con recopilaciones bueno, pues de la obra del músico del que hablan, vaya. Y esto fue un poco el intento bueno, pues de intentar asentar aquí en España una colección bueno, por lo menos durara tanto como como la francesa. Sin embargo, pues apenas llegó a la docena de números, ¿no? Y es una lástima, ¿no? Porque realmente, pues bueno, es lo que decíamos, el mercado español es un mercado más reducido y bueno, la música jazz, aunque tiene sus circuitos en España, tampoco es digamos, la música más popular en España, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pues bueno, fue un intento, ya te digo, apenas una docena de números. Entonces, pues bueno, estas tres propuestas las he comentado en el libro porque, bueno, pues son pues bueno, españolas, aunque bueno, digamos, el autor, como ya te he dicho, no es español, pero está producido en España porque esto lo saca un sello discográfico precisamente que se llama Discmedi Blau de Barcelona. Entonces saca un poco esta idea, ¿no? Los tres muy interesantes y muy diferentes entre sí, ¿no? El Hate Jazz, por ejemplo, este de aquí, pues podríamos decir que está más vinculado un poco al género negro, ¿no? Esa especie de asociación indisoluble que se hace, ¿no? Entre jazz y género negro. No entiendo muy bien el por qué, ¿no? Quizás porque, no sé, quizás el cine ha hecho antes esta asociación bueno, y ha predominado por encima de otras, quizás porque los músicos de jazz al trabajar en el ambiente de la noche y de los barrios bajos, por así decirlo, pues no sé, se hace una especie de asociación que perdura. Mm, Estas asociaciones, ¿sabes por qué? Pues perduran, ¿no? Entonces, Hate Jazz, pues a ver, es una novela gráfica interesante, abre en Nueva York, o sea, ocurre en Nueva York, fíjate, aquí están las Torres Gemelas, esto sucede en el contexto anterior a los atentados del 11 de septiembre. Entonces ya aquí el trazo de Jorge González, pues la verdad es que
ya contribuye, ¿no? A esa sensación de, fíjate, esta viñeta, esa sensación de caos que se vive en Nueva York, ¿no? El bullicio, etcétera. Bueno, no sé si tú, yo nunca he estado en Nueva York, ¿eh? Igual, no sé si tú has estado en Nueva York, quizá puedas corroborar esta sensación, ¿no? Aquí Sí, potenciada sí. por... Bueno, he estado en Nueva York, de hecho, la única vez que estuve en Nueva York fue después de los atentados del 11 de septiembre, fue en 2002. Y bueno, probablemente en aquellos momentos Nueva York es la ciudad más segura del mundo, precisamente por esa razón, porque justo fue unos meses después de los atentados. Pero sí que Nueva York siempre da esa idea, yo por lo menos así lo viví, de muchísimo ruido, de mucho bullicio, de gente por todos lados, de una polifonía de voces en diferentes lenguas. Bueno, eso creo que está bien retratado ahí, lo que yo puedo ver en la pantalla. Y además me da la sensación de que es un estilo de dibujo bastante influido por el cómic estadounidense. No sé si es así o no, pero es la sensación que me da simplemente viéndolo así en la pantalla. Sí, a ver, bueno, es un trazo así, pues podríamos decir, bueno, yo no sé si llamarlo expresionista, es decir, muy, en este sentido, pues aquí deforma bastante la perspectiva para contribuir a esa sensación de desasosiego. Ujú, Esta es la historia de un cuarteto de jazz formado por saxo, piano, contrabajo y batería. Aquí, pues, en este extremo de aquí tenemos a Chester, el saxofonista, bueno, tiene cierto, aquí en esta viñeta también se puede apreciar, cierto parecido quizás con Sonny Rollins. ujú. Debajo tenemos al pianista y en esta otra página, pues en esta viñeta central, tenemos a contrabajo y batería, ¿no? Entonces, bueno, pues este cómic es la historia bueno, de las andanzas de estos cuatro personajes que están ciertamente vinculadas un poco a lo sórdido, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pues bueno, cada uno de ellos, pues, o sea, no son una Dalí de la moralidad, precisamente, ¿no? Es decir, son más bien una representación bueno, eh, de lo, de lo más bajo, ¿no? Bueno, quizás no tan bajo, pero sí que es verdad que son pues, personajes que no son santos, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, pues es una novela gráfica que, bueno, que narra un poco pues, las vidas de estos cuatro personajes, ¿no? Y bueno, es interesante, tiene bastantes giros argumentales, pero no deja de estar todo adscrito un poco al género negro. Me gusta, por ejemplo, quería enseñarte esta página de aquí, sobre todo el tratamiento del color. Fíjate estos amarillos y naranjas, no sé si se puede apreciar bien, estos colores fuego, es decir, mientras el saxofonista está tocando, pues bueno, el autor decide pues, utilizar esta paleta de colores, lo cual pues es muy interesante porque bueno, por aquello de que el jazz es una música caliente, ¿no? Es decir, esta especie pretende transmitir esa idea de hot, ¿no? Una Ujú, palabra ujú. que aparece mucho en el argot Es jazzístico. una palabra que le gustaba sobre todo a los franceses, le jazz hot, ¿no? Como hablando del jazz caliente como el jazz clásico, prácticamente para el que no se necesitaba ningún tipo de formación musical, prácticamente siendo autodidacta se podía tocar y eso es lo que se valoraba, ¿no? Por parte de muchos de los críticos clásicos como Hugues Panassier, Charles Delaunay y todos estos que realmente les encantaba todo lo que tuviese que ver con el jazz así más caliente, como lo que estás comentando ahí, sí, sí. Sí, exacto, ¿no? Y bueno, ya te digo, está descatalogado, es un cómic ya descatalogado, pues se editó en España en 2006. Creo que hay una edición en francés. Lo digo porque como sé que hablas francés, Mm. pues igual te puede interesar investigar porque se editó en Francia, no sé si estará en stock o no, pero bueno, si te interesa esta historia y deseas leerla en francés, existe una versión en francés. No recuerdo la editorial, pero bueno, si te pones a investigar por internet, Ujú. seguro que lo encuentras, ¿no? Es una historia que también, pues bueno, como puedes comprobar aquí, pues retrata el famoso episodio de las Torres Gemelas en estas imágenes de aquí con el avión estrellándose, ¿no?
Esto ya ocurre muy al final del cómic, ¿no? Y como esto, pues bueno, repercute, ¿no? Sobre las vidas de estos cuatro personajes, ¿no? En fin, es una historia interesante, pero como te digo, pues pertenecería quizás a la categoría esta de género negro, de esta sordidez y marginalidad, ¿no? Sin embargo, esta otra de aquí, la nota del jazz, me gustó porque un poco es otro estilo. Es una historia de ficción que gira alrededor del jazz, pero trata cosas, a mi juicio, pues mucho más interesantes, ¿no? Óscar Martínez Martínez Serrano es un autor de Barcelona. Este cómic se editó en catalán porque en aquel momento, en 2014, Óscar ganó una beca de la Generalitat de Cataluña, una beca que se llamaba Connecta't al còmic, Conéctate al cómic. Esta beca pues daba la oportunidad a un joven autor pues de poder publicar su primera obra, y el ganador fue este chico, y pudo publicar este primer cómic, ¿no? El còmic fue publicado por la editorial alicantina Edicions de Ponent, que esta editorial pues ya no existe, con lo cual este cómic pues ya no se ha reeditado más. Este lo encontré por Amazon también, quedaban algunos ejemplares y me hice con él, ¿no? Y bueno, es un cómic en blanco y negro, pero con algunas páginas en color. ¿Por qué algunas páginas en color? Bueno, ahora te lo explicaré. Lo que me gusta de este cómic, el protagonista es este chico que ves aquí, que es Owen, este chico que toca el saxofón, o digamos que está aprendiendo a tocar el saxofón, vive en Nueva Orleans, y pertenece a una familia un poco, podríamos decir, disfuncional, o en este sentido, ¿no? El padre maltrata a la madre, el padre pues no entiende por qué su hijo le gusta tocar el saxofón, no entienden la pasión del chaval. De hecho, aquí le dice, la única cosa que sabe hacer es tocar esa mierda de instrumento, es decir, ya descalifica al niño y su afición. Esto ya de entrada me pareció muy interesante, ¿no? Porque en la mayoría de ocasiones el héroe siempre se nos presenta como un músico de gran talento, de un talento desbordante, que toca casi sin despeinarse, por así decirlo. Y aquí pues incide más en el factor humano o melodramático, si lo quieres llamar así, ¿no? Y esto ya es un arranque, un punto de partida que ya a mí ya me gustó cuando empecé a leer el cómic. Entonces, cuando este chico Owen toca, pues fíjate que la música que sale de su saxofón empieza a colorear el Mm. cómic. Es un recurso muy interesante. Es un poco, pues bueno, la representación gráfica del poder evocador de la música, si quieres llamarlo así, ¿no? Es decir, yo toco el instrumento, me evado de la realidad, de la triste realidad en blanco y negro, para entrar en una realidad más idealizada a través de la música, una realidad en color, ¿no? Y pienso que es una idea estupenda, no la había visto en ningún otro cómic, y la verdad es que funciona muy bien dentro de este cómic, ¿no? Entonces, en el momento en que lo interrumpen, él está tocando, lo interrumpen, y de pronto vuelve otra vez, abandona esa ensoñación y vuelve otra vez al triste blanco y negro, ¿no? Que es su vida, ¿no? Entonces, pues digamos que el jazz es el epicentro de la historia. Sin embargo, digamos, no abandona un poco ese cliché del género negro y otros clichés que puedan haber sobre la invulnerabilidad del músico, sobre el virtuosismo del músico, etcétera, etcétera, para darnos una historia más humana, más rica en matices, ¿no? Hay también una parte que me pareció muy interesante, a ver si la encuentro por aquí, y es que Owen va a un club de jazz a hacer su primera audición, y cuando se pone a tocar, o quiere empezar a tocar en estos bocadillos de texto en negro, empieza a rememorar pues las palabras de su padre, ¿no?
lo único que sabe hacer es tocar esa mierda de instrumento, ¿no? Y de pronto le empiezan a temblar los dedos, le entra el miedo escénico y evidentemente fracasa en la prueba, ¿no? Y esto es algo que ciertamente también me gustó mucho porque precisamente el miedo escénico es un componente importante en la música. Nadie antes lo había expresado en un cómic, al menos que yo sepa. Y esto es así, o sea, es decir, y lo digo con conocimiento de causa por haber estudiado música, pero si tienes amigos músicos o le preguntas a cualquier persona que conozcas sea músico, da igual el estilo artístico, existe un componente importante de miedo escénico ante un gran reto, ¿no? Ujú. No todo va a ser llegar y, bueno, toco mi instrumento y me meto al público en el bolsillo, ¿no? Sino bueno, que hay unos nervios, pues unos músicos estarán mejor preparados en ese aspecto que otros, pero esto existe y esta pequeña escena me gustó porque me sentí muy identificado, ¿no? Y hay otra bonita escena y es que como está tan, pues bueno, ha quedado tan bajo de moral el chico por haber fracasado en la audición, lanza el saxofón por la borda, ¿no? Del barco en el que va en ese momento, ¿no? Es decir, eso también un poco me sentí un poco identificado en el sentido de decir, ostras, ¿cuántas veces estudias y dices, bueno, quizás no sirva para esto y me gustaría de enviarlo todo a tomar por saco, ¿no? Y bueno, y de pronto leo una página en donde el protagonista lo hace, lanza el saxofón por la borda y dice, pues no sirvo para esto, ala. Y la verdad es que, ostras, lo leí y dije, carajo, pensé, igual es que el autor ha estudiado música y ya ha pasado por todo esto, pero no me consta que sea así, ¿no? Pero realmente está retratando cosas que están muy en la piel de un músico en formación, ¿no? Y es por eso que este cómic me gustó. La lástima es que no ha sido traducido al castellano, al menos hasta donde yo he podido investigar, ¿no? Ujú. Y bueno, y como esta editorial pues ya no existe, pues no sé si este cómic volverá a ser reeditado o no, pero me gustó comentarlo en el libro porque tiene, pues ya te digo, esta serie de matices en la historia que hacen al personaje más humano, ¿no? En este aspecto. Y, y el otro que, Made in Spain, por así decirlo, que comento en el libro es Montoliu Plays Tete, ¿no? Es una biografía de jazz, sin embargo, es un cómic que realmente lo que me encanta de este cómic es un poco el concepto que hay detrás, ¿no? Es decir, es un cómic muy ecléctico. Fíjate que además de lo que sería ilustración, pues combina, ¿ves? Imagen real aquí y aquí en forma de collage. Tiene también el añadido de partituras musicales, de temas del propio Tete. Es decir, es una especie de collage, es un concepto que me parece súper interesante. No lo había visto nunca, carteles de la época. Este cartel es una actuación de Lionel Hampton en Barcelona. Ujú. Luego, pues también fotos del propio Tete, pues aquí con Chick Corea, programas de recitales bueno, del mismo Tete, es decir, hay todo un conjunto y bueno, y esta doble página que es exquisita, o sea, fíjate que es retratos de varios músicos de jazz. Aquí tenemos a Joe Henderson, Art Farmer, aquí Ron Carter, Bobby Hutcherson, este de aquí, Jackie McLean, es decir, una doble página de grandes intérpretes de jazz, ¿no? Y ya te digo, cuenta la biografía de Tete, otra partitura aquí, pues está, digamos, de forma vertical, ¿no? Si quisieras leer la música tendrías que ponerla así, pero bueno, es este concepto tan de collage que tiene este cómic que realmente cuando lo leí la primera vez quedé muy sorprendido de lo arriesgado de la propuesta y lo bien que le queda esta propuesta al cómic, ¿no? También la utilización de los diálogos, es decir, a ver si encuentro, vuelvo para atrás a la primera página que te enseñé, porque aquí tenemos una historia narrada en primera persona
con un tipo de fuente, este de aquí, que es más bien mecanografiado, pero tenemos también otro tipo de fuente aquí debajo, manuscrita, que son acotaciones que hace el mismo autor, en el que pues, nos transmite pensamientos, impresiones, y por último, en letra de cartel y ya en mayúscula, pues aquí tendríamos los diálogos de los diferentes personajes que van interviniendo en esta biografía de Tete, ¿no? Y bueno, y ya la guinda del pastel, pues son los CDs que viene, con los que puedes disfrutar un poco de la música de Tete, ¿no? Entonces, pues bueno, es un cómic que realmente, ya te digo, es una belleza. Ya te digo, o sea, aquí esta era la profesora de piano de Tete Montoliu, que es foto real, ¿no? Metida aquí en forma de collage. Es decir, y bueno, pues aquí anuncios de la época, no sé si Ujú. se puede apreciar, dice Lionel Hampton en la Plaza de Toros de la Monumental de Barcelona, ¿no? Es decir, aquí hay un programa o sea, ¿cómo lo diría yo? Una documentación exhaustiva y hecha con mucho cariño, ¿no? Entonces, pues bueno, es un cómic que realmente, pues a mí me encantó, la verdad, me encantó leerlo y por eso también pues lo comento en el libro, ¿no? Porque bueno, no sé si en el mercado francés se habrá hecho algo así, pero en el mercado español sí se ha hecho. Creo que deberíamos estar orgullosos de que hayan propuestas de cómic tan frescas como estas, pero es una lástima que no prosperen, ¿no? en el mercado y eso también sabe mal, ¿no? Sí, son todos esos tres que has mostrado, son los tres cómics muy atractivos y además ejemplos de los tres tipos de cómic de los que hablas en el libro, los que son biografías de un músico, en ese caso la de Tete Montoliu, excelente y muy interesante gráficamente como concepto también. Después también esa relación con el género negro de Head Jazz, que a mí me parece que tiene mucho que ver, como tú decías, con el cine, por un lado, con el hecho de que el jazz en el cine, sobre todo en el cine negro, ha tenido mucha presencia, pero también con esta idea de la mitificación de ciertos músicos de jazz desde el punto de vista del malditismo, ¿no? Todos estos problemas que los músicos de jazz han tenido, pues algunos de ellos con los gángsters, otros, por supuesto, con la bebida, con las drogas, etcétera, que hacen de ciertas figuras músicos que son casi como enfant terrible, ¿no? Que dicen los franceses, músicos malditos, ¿no? Entonces ahí está esa relación con lo más sórdido. Y después el cómic en catalán, la nota del jazz, que me parece muy interesante por ser un cómic de ese tercer tipo, que son los que se centran en el jazz como elemento principal que va generando la trama, ¿no? Me parece desde luego realmente interesante y me lleva a preguntarme, para poco a poco ir cerrando la conversación, que para mí está siendo realmente muy interesante porque son cuestiones que yo no conocía y muchos de estos cómics, leyendo tu libro, los he anotado para buscarlos y algunos de ellos, por supuesto, trataré de conseguirlos. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo ves tú la situación de esta relación entre el jazz y el cómic en la actualidad y qué esperas que pueda ocurrir en el futuro? Es decir, estos cómics no tienen demasiada difusión, pero tú ves que hay un volumen de cómics en la actualidad que se están centrando en el jazz o cada vez hay menos, hay un resurgimiento. ¿Qué podrías comentar sobre la situación actual? Bueno, a ver, más bien la bibliografía o sea, las obras de cómic que versan en jazz, pues son escasas y si bien a principios de la década de 2000 hubo bastantes experimentos como este, todo eso parece que ha ido un poco apagándose, ¿no? Más allá de 2014, pues no encontré a nivel español ninguna obra que,
bueno, pues que hablara sobre cómic y jazz, ¿no? A nivel pues americano, francés, pues sí, sí que las hay, ¿no? De hecho, DC Comics sacó, hará, pues no sé si el año pasado, o sí, el año pasado o el anterior, no lo sé, pero sacó un cómic americano llamado Blue in Green, como el título del disco de Miles Davis, ¿no? Y que hablaba sobre un saxofonista de jazz. Ese cómic ha sido traducido en castellano. No he podido conseguirlo, pero tengo ganas de leerlo porque, digamos, es la bibliografía más reciente de la que me he enterado Ujú, sobre cómic y jazz, ¿no? Pero claro, de DC Comics americana, es decir, lo que nos ha llegado es una traducción, claro. Entonces, bueno, pues a ver, hay que pensar que, pues bueno, España es un mercado pues muy reducido. El jazz tampoco es una música que sea, que haya calado hondo, aunque hay mercado de festivales, es verdad, y yo vengo de una tierra en donde el jazz es muy importante, ujú, porque yo al vivir en Sabadell casi toda mi vida, pues tenía a medio camino Tarrasa, que es una ciudad conocida por su festival de jazz de Tarrasa, y Barcelona. Son dos ciudades muy vinculadas con el jazz, con lo cual pues he tenido la suerte de poder ver en directo a Joe Henderson, por ejemplo, a Tete también lo había visto en directo, etcétera, ¿no? Es decir, a nivel musical sí que pues bueno, Madrid, Barcelona, determinados focos de la península tienen festivales de jazz bastante saludables, pero todo ello no se traslada al mundo del cómic, la verdad. Queda sencillamente pues, en el mundo de la música, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, es decir, habrá que esperar a ver bueno, si deciden pues volver a sacar algo como esto. Lo veo complicado porque bueno, pues no sé, la industria pues cada vez pues los costes de producir un cómic son más caros y evidentemente ujú. lo que interesa a las editoriales son los beneficios, aunque evidentemente se dediquen a la cultura, pero si un cómic no vende, pues evidentemente es más costoso de hacer que realmente lo que sacan de beneficio. Entonces, claro, pues son propuestas que aunque tú quieras apostar por ellas, si no tienen el respaldo de un público, no prosperan. Entonces yo lo que veo pues es que así a nivel de jazz, pues no veo que pase como en Francia, ¿no? Que se haya creado aquí una categoría en este aspecto, ¿no? Pero fuera de España sí que existe esto, es decir, en Francia, por ejemplo, en los Estados Unidos sí que hay algunos ejemplos Sí, bueno, en la Francia actualidad. sí, claro. Ujú. Sí, sí, evidentemente, y Latinoamérica también sigue apostando también por historias de jazz, etcétera, ¿no? Es decir, bueno, en fin, es un poco lo que te he comentado, ¿no? Quizás, pues, al mercado español es más receptivo a otro tipo de estilos y de géneros, pero el jazz no parece que sea un género que atraiga a los editores para que publiquen obras de cómics relacionadas con el jazz. Has comentado algunos cómics muy interesantes, has presentado y mostrado algunas páginas de esos cómics y quería darte la oportunidad para ir cerrando, Alex, que nos comentes pues cuáles serían los cómics que tú elegirías para introducirte en la relación entre jazz y cómic. Es decir, alguien que le gusta el jazz, que le gusta el cómic, pero que no tiene tampoco mucho conocimiento acerca de la intersección entre estas dos formas artísticas, pues ¿cuáles serían los títulos que tú les recomendarías? Ya sé que quizá algunos no sean fáciles de encontrar, pero ¿cuáles son, por así decirlo, tus favoritos que podrían interesar a quienes quieran entrar en esta mezcla tan interesante que es el jazz y el cómic, pues que tú has eh, estudiado en este libro que nos trae hoy aquí? Ujú. Bueno, hay un cómic que es el cuarto cómic que comento en el libro, que a mí, pues, la verdad, me ha cautivado bastante. Y bueno, yo lo recomiendo encarecidamente. El único problema es que no ha sido editado en España, es decir, bueno, la obra de este autor
en concreto, me refiero a Hunt Emerson, autor británico de Newcastle, pues bueno, tiene este pedazo de cómic, realmente es un poco lo que no ha hecho Robert Crumb en el jazz y en el underground, lo ha hecho este señor en este volumen, ¿no? Por así decirlo. Eh, Fíjate en este personaje se llama Max Zillion, es saxofonista, muy influenciado pues, por el cartoon disneyano, si quieres, o de Disney. No sabemos si es un perro, no sé qué tipo de ser antropomorfo es. Y este es su saxofón, que se llama Alto Ego, y es un ser vivo. Es decir, entonces este personaje mantiene conversaciones con su saxofón, ¿no? Es un cómic realmente irreverente, muy asentado en lo que sería el underground. Además, fíjate, Han Emerson es un dibujante muy interesante, sobre todo por el nutrido aspecto gráfico fíjate aquí todos los sonidos que salen del saxofón, ¿no? Es una belleza, ¿no? O páginas pues como esta otra, ¿no? Fíjate, esta especie de caos aquí, muy típico del cómic underground, ¿no? El personaje de Alto Ego empieza a tocar, salen sonidos proyectados de su saxofón bueno, que afectan a los transeúntes que en ese momento pasan por ahí, ¿no? Y afectan de manera negativa, ¿no? Porque, bueno, para no iniciado, el jazz puede parecer una música caótica, ¿no? Ese es un cómic, fíjate aquí como está bañando en un barreño a su saxofón. O sea, lo cuida como si fuera una persona. Entonces, este es un cómic que, bueno, mezcla jazz y humor, lo cual, pues bueno, también es muy interesante, ¿no? Fíjate, y sobre todo este dibujo tan rabiosamente underground, o sea, fíjate, tan barroco, si lo quieres llamar así, ¿no? Gusto por el detalle que tiene también Han Emerson, ¿no? Muy, ya te digo, en la línea de Robert Crumb, ¿no? Pero con unos guiones pues muy surrealistas, ¿no? A ver si encuentro por aquí. Por ejemplo, hay un momento en que el personaje de Maxillion se autopropulsa al espacio porque su saxofón ha caído prisionero de una red de satélites saxofoniles. O sea, es una cosa absolutamente surrealista. Yo lo estaba leyendo y digo, madre mía, qué cosas, o sea, qué argumento más extraño, ¿no? Y entonces, claro, él se autopropulsa. ¿Cómo se autopropulsa al espacio? Pues se fuma un porro. Y claro, eso de que los psicotrópicos te elevan al espacio, ¿no? Entonces se fuma el porro y automáticamente, pues, ¡pum! Salta al espacio y se encuentra con sus, bueno, esta red de satélites, ¿no? En un momento dado, pues rescata su saxofón y se pone a tocar. Fíjate qué gran splash page, es bellísima, ¿no? Se pone a tocar al unísono con toda la red de saxofones, ¿no? Actuando como una sección de saxos, ¿no? Entonces, bueno, o sea, son ideas realmente que a mí bueno, las leo y digo, madre mía, o sea, es increíble lo que le pasa por la mente a este hombre, es tan surrealista, tan underground, ¿no? Porque de hecho ese es el espíritu del cómic underground, ¿no? Entonces es un cómic que yo recomendaría, fíjate, me encanta, o sea, todo este grafismo de cuando bueno, pues saca el sonido de su saxofón, ¿no? Y sale esta especie de cuerpos extraños, ¿no? Del saxo. Además lo puedes encontrar fácilmente porque puedes acudir a la web del autor o incluso en Amazon lo puedes comprar. Es en blanco y negro. Sin embargo, hay algunas páginas en color. eh, por ejemplo, pues esta de aquí, en donde va por Mm. el desierto y se encuentra un fósil de saxofón. Es decir, dado que el saxofón es un ser vivo, pues tiene unos antepasados fosilizados, obviamente, ¿no? O sea, es un punto de partida muy surrealista, ¿no? Entonces se pone a tocar y aparecen estos
dichos, una mezcla entre dinosaurio y saxofón, no sé si se puede apreciar, cuando empieza a tocar, pues aparecen por aquí por el desierto, ¿no? O sea, es una cosa totalmente, o sea, muy surrealista y divertida, ¿no? Entonces, bueno, yo aconsejo, pues, a quien quiera, pues, introducirse en ese tipo de cómics, pues, este volumen, porque además, bueno, hace también bastantes referencias al mundo de la música, es también una crítica, porque por ejemplo este personaje tiene un manager que es un lagarto sin escrúpulos, ¿no? Entonces hay mucha crítica también, mucha mala baba. Realmente es un cómic que a mí, pues, de los cuatro es el que más me ha gustado, pero bueno, ello no quiere decir que el resto sean mejores o peores. Sencillamente es porque, bueno, pues yo mm, caso mucho con este tipo de cómic, ¿no? De esto más irreverente, más underground, la utilización del humor, ¿no? El único problema es que, bueno, pues claro, no está en español, es en inglés y que yo sepa, no creo que esto vaya a ser publicado en España, ¿no? Si puedes, realmente Ujú. cómpratelo, o sea, yo te lo aconsejo y verás que vas a disfrutar mucho leyéndolo. Y en español, pues bueno, pues ya es más complicado porque estos que he comentado están descatalogados. Entonces, bueno, no sé, hay algunos que igual se puedan encontrar todavía. Aquí tengo el de la vida de Boris Vian. eh, Se editó en 2013, no sé si todavía se puede encontrar. Bueno, no es que hable de jazz todo el tiempo, pero bueno, este personaje pues estuvo muy vinculado al jazz y conoció a Miles Davis, a Duke Ellington, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, es interesante ver cómo fragmentos de la vida de Boris Vian pues están vinculados al jazz. Entonces, bueno, este se puede encontrar. Eh, es complicado, en español es más complicado, la verdad, por aquello que te decía, ¿no? Porque son ediciones que ya tienen unos años, están descatalogadas Ujú. y bueno, y ya tienes que ir a la biblioteca o al mercado de segunda mano, ¿no? Pero aún así, yo recomendaría los que comento en el libro encarecidamente, primero porque son los cuatro distintos entre sí y con ello pues un melómano del jazz o un melómano del cómic, pues puede encontrar, o sea, un forofo del cómic, vaya, puede encontrar cuatro maneras distintas de ver cómo el jazz es representado, ¿no? En este aspecto. De hecho, por eso los elegí, ¿no? Porque son muy diferentes entre sí, ¿no? Es decir, la lástima es que es eso. En el mercado español, pues bueno, es más difícil encontrar ahora mismo, hacer una recomendación. Hay que lanzarse al mercado francés o anglosajón en este aspecto, sí. Y el libro de Alex Martos es Jazz and Comic, el mundo del jazz visto por el noveno arte. Alex, ¿dónde se puede conseguir este libro? Si quien esté interesado en conseguir este libro, pues ¿dónde tiene que ir para encontrarlo? Porque yo desde luego lo recomiendo también encarecidamente para todos aquellos melómanos que además sean personas interesadas también en el mundo del cómic. Bueno, tengo la suerte de que la editorial Tregolam, que es conjuntamente con la que he publicado el libro, pues bueno, me lo he dado de alta en bastantes plataformas. A día de hoy lo puedes encontrar en Amazon, lo puedes encontrar en FNAC, lo puedes encontrar en Casa del Libro, bueno, este tipo de plataformas online. Pero también, si quieren un ejemplar dedicado, me lo pueden comprar a mí directamente. Yo tengo una página web que es www.martoscomicart.com. Ahí tengo los enlaces, un enlace a eBay, también se puede conseguir por eBay, o que directamente pues tengo mi dirección de correo. Si lo quieren dedicado, me lo pueden comprar a mí directamente, yo con gusto lo dedico y lo envío a donde haga falta. Dejamos, por supuesto, esa información en la descripción del vídeo por la parte de abajo del mismo.
Y bueno, como he dicho, me parece un magnífico punto de partida para zambullirse en esta relación entre el jazz y el cómic que a mí me interesa muchísimo. Y bueno, he leído este cómic, por supuesto, este cómic no, este libro sobre cómic, por supuesto, con una libreta de notas a mi lado para ir tomando nota de las referencias bibliográficas que me puedan interesar y desde luego, bueno, para desgracia de mi esposa que siempre me dice que compro demasiados libros, demasiados discos y tal y cual, pues entrarán en casa nuevos cómics, en este caso dedicados a la relación entre el noveno arte y el jazz. Como digo, es un buen punto de partida. Alex, ¿estás pensando en continuar, seguir escribiendo acerca de esta relación entre jazz y cómic? ¿En qué proyectos andas metido ahora, si es que hay algo que se pueda comentar para terminar nuestra conversación? Bueno, a ver, seguir hablando de jazz y cómic, por el momento, si lo hago, no lo haré de forma escrita, quizás lo haga más en mi canal de YouTube, El Cofre de Alex, porque es el espacio que dedico un poco a hacer reviews de cómics, etcétera, etcétera. Eh, es decir, no tengo pensado escribir otro libro sobre el mismo tema, al menos a priori, ¿no? Pero quizás sí que siga hablando de cómic y jazz, pero pues ya en mi canal de YouTube, si voy adquiriendo cómics que me parezcan interesantes al respecto, pues los comentaré. Invito a quien quiera suscribirse, pues que lo haga para que pueda pues, ver ese contenido, ¿no? En cuanto a proyectos, bueno, quiero, sí que es verdad que quiero sacar, o autoeditarme otro cómic. Yo autoedité en 2021 un cómic que se llama Historias del Zodíaco, que bueno, fue una recopilación de viñetas que hice para un fanzine de Madrid, que se llamaba Cretino, el fanzine. Entonces vi la oportunidad de poder recopilar todas esas viñetas y hacer algo que no se hubiera hecho antes, que era un cómic sobre el zodíaco. Es decir, yo siempre voy un poco buscando cosas que no sean lo usual, ¿no? Entonces ahora, pues bueno, una vez ya haya dado por finalizada la promoción del libro, que todavía pues voy a estar quizás unos meses, pues bueno, promocionándolo, pues ya voy a intentar pues sacar pues un cómic, pero bueno, centrado en otra cosa totalmente distinta. Y bueno, y conjuntamente pues ir potenciando mi canal de YouTube, ir creciendo, ir ofreciendo contenidos. Eso un poco son las dos, los dos proyectos, porque a nivel musical es cierto que ahora estoy un poco parado, no estoy haciendo gran cosa, pero bueno, también es verdad que el hecho de tener dos intereses hace que muchas veces pues no puedas estar en misa y repicando, ¿no? Como dice el refrán, ¿no? Entonces, claro, pues bueno, tienes que aparcar momentáneamente quizás una cosa por un tiempo para centrarte en otra y luego, pues bueno, quizás al cabo de un tiempo volver a retomar la música, en fin, bueno, un poco esa es un poco mis planes, ¿no? Pues toda esa información la dejaremos en la descripción del vídeo y pues yo quiero recomendar una vez más este libro, Jazz and Comic, El mundo del jazz visto por el noveno arte, que ha salido pues no hace demasiado y es obra de nuestro invitado de hoy en Impresiones sobre Jazz, en esta conversación que hemos mantenido en una conexión desde Jackson, Tennessee, hasta A Coruña, en Galicia, con Alex Martos. Alex, ha sido un verdadero placer poder charlar contigo. Te doy las gracias por haberme introducido en esta temática que me interesa enormemente gracias a esta obra que has publicado. Te animo a seguir adelante con los canales de YouTube, con todo lo que tenga que ver con el jazz y con el cómic y por supuesto nos volveremos a ver, espero pronto, pues para charlar acerca de temas afines, porque hay muchas cosas que tenemos en común y bueno, pues cuando quieras, pásate de nuevo por los micrófonos del canal y continuamos charlando. Muchas gracias, Alex. Nada, gracias a ti, Antón. Y sí, sí, por supuesto, que me gustará que sigamos charlando. De hecho, hemos hablado mucho de cómic, pero poco de jazz y de discos. Y la verdad, creo que
que por lo que veo en tus vídeos y tu sección de jazz en la estantería, podríamos también tener una buena conversación alrededor de discos de jazz que nos puedan gustar. Quizás en otra ocasión sería, a mí me encantaría, por supuesto, poder hacerlo. También agradecerte, pues eso, la promoción que me has hecho en tu canal del libro y también agradecer pues a los espectadores que nos están viendo y que espero que hayan disfrutado con esta entrevista, sean o no fans del cómic o del jazz, pero bueno, en cualquier caso espero que hayan disfrutado. Bueno, desde luego quedas invitado para una nueva entrega de o Jazz en la estantería o impresiones sobre jazz, pero hablando en esta ocasión, esta próxima ocasión, cuando tú puedas, sobre discos de jazz, algunos discos favoritos, algunos discos curiosos, lo que quieras, pues lo podemos grabar en un futuro próximo. Muchas gracias, Alex, y hasta la próxima ocasión aquí en mi canal de YouTube, Antón GF. Quedas, por supuesto, invitado, lo tengo ya puesto en mi agenda virtual por ahí. Muy bien, gracias y hasta la próxima. Esta ha sido una nueva entrega de Impresiones sobre Jazz, en este caso en conversación con Alex Martos, que ha publicado recientemente este libro, Jazz and Comic, El mundo del jazz visto por el noveno arte, que por supuesto les recomiendo encarecidamente desde aquí, como les recomiendo también los canales de YouTube de Alex Martos. Si tienen algún comentario que hacer, pues déjenlo por la parte de abajo del vídeo y por supuesto entraremos en conversación con ustedes a través de los comentarios como siempre hacemos en impresiones sobre jazz. Y termino pues recordándoles lo que siempre les recuerdo, que escuchen buen jazz, que se acerquen a cómics también, ya sean relacionados con el jazz o no, pero si son relacionados con el jazz, todavía mejor, porque ya lo dijo Billy Strayhorn, ya lo dijo Duke Ellington, don't mean a thing if it ain't got that swing. Gracias y hasta la próxima ocasión.